Bueno, pues ahora vamos a ver otra manera de hacer una descripción que es descripción behavioral o descripción por comportamiento. No hay realmente una manera formal o una definición formal de una descripción behavioral en VHDL debido a que el principal nivel de abstracción en VHDL pues es el nivel Register Transfer, como vimos al inicio de estas láminas, ¿no? Al nivel RTL. Sin embargo, behavioral pues significa describir por el comportamiento a un sistema. Entonces vamos a describir por el comportamiento y vamos a ver dos ejemplos de behavioral, el primero en este video y el segundo pues en otro más. Eh, Behavioral entonces es tener en cuenta este diseño, este circuito que queremos diseñar y observar su comportamiento y hacer la descripción con base en ese comportamiento, no tanto con base en su estructura. Al hacer una descripción por comportamiento o una descripción behavioral, nosotros vamos a dar cierta flexibilidad, vamos a obtener cierta flexibilidad. Al describir algo por su comportamiento, nosotros podemos subir de abstracción, porque ahora podemos, si tenemos un algoritmo muy complejo, pues podemos ver el comportamiento de ese algoritmo y describir ese comportamiento. Entonces, a nivel complejo, a nivel que nosotros lo entendemos, al nivel que entendemos el algoritmo, sin tener que diseñarlo hasta abajo a nivel de compuerta para poder describirlo. Entonces, hacer una descripción behavioral nos permite subir un poco el nivel de abstracción, ser un poco más relajados, digámoslo entre comillas, ¿no? Ser un poco más relajados en nuestra descripción y darle control al sintetizador, al software sintetizador, para que él haga la implementación correcta. No obstante, pues esto se tiene que hacer muy sistemáticamente porque si se sale de control, si nos subimos mucho de nivel de abstracción y empezamos a describir y de pronto le decimos, queremos que hagas una transformada de Fourier y ponemos el algoritmo tal cual, el sintetizador se va a hacer bolas, se va a confundir y puede ser que nos entregue un diseño que no es óptimo o puede ser que no nos entregue nada y conteste pues no se puede. Entonces esa es la cosa, que nosotros tenemos que ser muy sistemáticos. Entonces vamos a ver los principios de esto. En VHDL, una descripción behavioral se hace a través del uso de process. Process es una parte, un constructor del lenguaje VHDL, una parte del lenguaje VHDL que encapsula semántica secuencial. ¿Qué significa semántica secuencial? Pues los clásicos programas que nosotros sabemos hacer en programación estructurada. Pensemos en lenguaje C o en cualquier lenguaje de programación, ¿no? Donde se hace un programa y se va siguiendo una asignación de variables línea por línea. Primero se hace esto, primero se ejecuta. A ver, voy a borrar esto, ¿no? Primero se ejecuta una tarea, después la siguiente, se hace un loop tantas veces, se hace una decisión tantas veces, siguiendo esta estructura, ¿no? que llamamos de programación estructural. Entonces se hace primero una tarea, después se hace otra tarea, después se decide, si se cumple esto vamos para acá, si no se cumple vamos para acá, hacemos otra tarea, si se cumple esto, pues hacemos esta tarea. Si no se cumple, no la hacemos y seguimos adelante. Después comparamos, se hace esto, sí se cumple, entonces vamos para acá, etcétera, ¿no? O hacemos lazos, ¿no? Si sí se cumple, nos regresamos aquí. Si no se cumple, ya seguimos con esta última tarea y terminamos. Así. Entonces, como en clásica programación estructurada. Entonces, en VHDL podemos hacer eso. Podemos hacer esas descripciones, pero estas se encapsulan en una parte que se llama process. Entonces recordemos que en VHDL no se lee así. Lo que hemos visto aquí en este ejemplito es que dentro de la architecture todo es concurrente, es simplemente un listado de alambrados, listado de asignaciones que representan buses.
Entonces es básicamente una descripción de circuitería, como aquí. Interconectar a esto con OD, interconectar este módulo con even, etcétera. O estas interconexiones. Entonces así es como se lee en VHDL. Así que para poder tener un bloque, un pedazo de programa que se lea secuencialmente como un programa tradicional, necesitamos ese constructor que se llama process. Entonces dentro de un process van toda esa semántica, toda esa manera de entender el código secuencialmente dentro de un process. Ahora bien, debo enfatizar desde ahorita, un process no es un programa que quede escrito en el circuito. Pensemos que nosotros tenemos un process dentro de nuestra descripción en VHDL y entonces estamos construyendo un sistema así, ¿no? Y dijimos, este alambre se conecta con este módulo, este otro alambre se conecta con este módulo y estos dos son entradas a esto y esto se describió con process. ¿De acuerdo? Este pedacito del circuito se describió con process. Estos dos se describieron ya sea ahí en la architecture o ya sea por componentes aparte. Pero pensemos que este se describió con process. Al hacer process dijimos todo lo que va dentro de un process se entiende como un programa. No quiere decir que aquí hay una memoria donde se grabó el programa que escribimos. No. Esto sigue siendo circuitería. Sigue siendo circuitos con puertas interconectadas. Lo único que hicimos es que la descripción la hicimos con un programa. ¿De acuerdo? No programamos este circuito. No lo programamos, simplemente la descripción se hizo con un programa. Y lo que se implementó es lo que el software nos entendió. ¿De acuerdo? Entonces así es como vamos a ver esto. Ya conforme vayamos más adelante, como vamos a ir haciendo más ejemplos, esto va a quedar más claro. Mientras tanto, vale la pena de una vez mencionarlo. Entonces decimos, esto se hace dentro de un proceso. Se encapsula dentro de un proceso esa semántica secuencial, esa manera de entender el código como un programa. Entonces dice, el proceso completo es de hecho una declaración concurrente, así como mencioné ahorita en el dibujo. El proceso completo es otra parte del circuito, otro pedazo de circuito. ¿De acuerdo? Y aquí está la sintaxis en general. Vamos a escribir process y después vamos a abrir paréntesis y adentro vamos a poner una lista de sensitividad. ¿Qué cosa es eso? Es una lista de los alambres o de los buses, de los signals que hayamos descrito, que hayamos declarado antes, a los cuales este proceso se va a activar, para los cuales el proceso se va a ejecutar, digamos. Entonces, ¿cuándo se ejecuta? Cuando cualquiera de los alambres listados aquí tenga alguna entrada, reciba alguna entrada o haga un cambio de valor. Entonces, en ese momento, el programa que está aquí se va a ejecutar. Y el sintetizador, el software sintetizador, al ver esa semántica va a decir, bueno, cada vez que cambia este alambre, se ejecuta esto y se hace tal cosa. Eso significa que se trata de tal circuito. Y entonces va a implementar el circuito. No queda esto escrito como programa. Muy bien. Entonces, pues esa es la sintaxis, ¿no? Se escribe process, se pone una lista de los alambres a los cuales este proceso es sensible. Usualmente son las entradas del circuito que estamos describiendo. Y después se pueden aquí declarar entre process y begin. Hay un espacio para declarar variables. ¿Se acuerdan que yo mencioné que VHDL tiene cuatro objetos con los que se trabaja? Entonces el primero es son signals. Signals es un objeto que es muy útil, es el que más vamos a utilizar. Signals. Son alambres, estos modelan alambres. Ya hemos usado signals en nuestros ejemplos previos. Otro es constants. Constants vamos a usar de vez en cuando hagamos ejemplos más grandes, vamos a usar constants. Simplemente son constantes, son declarar una constante al inicio para poder usarla a lo largo de nuestra descripción. Otras son variables. Pues el otro objeto es que estoy mencionando ahorita. Variables. Las variables se utilizan dentro de un proceso. Y funcionan como las variables dentro de un programa. Así mismo, declaramos las variables y luego las utilizamos en nuestro programa.
Entonces no modelan alambres. Las variables pueden resultar en alambres, pero no sirven para modelar alambres, simplemente son variables. Son espacios de memoria dentro de nuestro compilador, dentro de nuestra computadora, ¿no? Donde estemos ejecutando estas descripciones. Y ya sea el compilador al final puede notar y puede decir, pues esa variable realmente sirve como un alambre. O puede que nada más haya sido una variable auxiliar para almacenar cosas y poder hacer nuestra descripción de circuito. Entonces no necesariamente modelan alambres, son variables nada más. Variables de un programa. Entonces, y el otro objeto que habíamos mencionado son files. No vamos a utilizar files en este curso, sino que ustedes lo van a utilizar, pero como una tarea. Entonces yo les voy a explicar después como parte del proyecto en dónde encontrar esto. Mientras tanto seguimos. Bueno, pues vamos hacia adelante entonces para ver el ejemplo. Después de declarar las variables para nuestro programa, empezamos nuestro programa, begin, y aquí van declaraciones secuenciales, sequential statements. Entonces, declaraciones secuenciales se llaman así, secuenciales, porque se leen en secuencia como en un programa tradicional. Primero se declara tal cosa, después esto, después el otro, se va ejecutando en secuencia, y ahí sí afecta. Si tú asignas a X, X recibe, pensemos aquí, ¿no? X recibe tal valor, en variables la asignación se hace así, no se hace con menor o igual, sino que se hace así. Entonces X recibe A y A todavía no lo has descrito, después dice A recibe 1. Entonces ahí sí va a mandar error, como en cualquier lenguaje de programación, porque estás dentro de un proceso donde todas las asignaciones se leen como se lee un programa, de manera secuencial. A eso se refiere semántica secuencial y a eso se refiere aquí declaraciones secuenciales, a que se lee como un programa. Bueno, entonces pues esta es la sintaxis básica. Vamos a ver nuestro ejemplito. Entonces aquí está el cuarto ingeniero, como habíamos dicho al inicio, como nuestros ejemplos, ¿no? Entonces el cuarto ingeniero hizo un código para nuestra architecture de esta manera. Entonces aquí está la nota, la misma declaración de entity y de libraries. Es lo mismo, estamos diseñando nuestro mismo circuito, que está aquí, Entonces ahora sí, nada más que nuestra architecture es diferente porque vamos a explotar la parte secuencial, la parte behavioral de VHDL. Entonces veamos, este es nuestro ejemplito. Y entonces dice, el architecture se llama behavioral 1, dijimos que íbamos a hacer dos ejemplos. Entonces en esta clase vamos a ver este ejemplo. El primero, behavioral 1, de event detector, esa es la entity. Necesitamos un signal adentro del sistema, un signal que se va a llamar odd y es de tipo std logic, o sea, es un alambre. Ok, y empezamos desde el begin hasta el end. Y entonces decimos, bueno, aquí está nuestra, voy a usar este pedacito aquí para dibujar. Entonces aquí está nuestro sistema y decimos, este es event detector, tiene un puerto de entrada que se llama A de 3 bits, tiene una salida que se llama event y entonces recibe, este sistema recibe a A, tiene aquí dijimos al inicio en la architecture, tiene un alambre que se llama odd, aquí hay un alambre que se llama odd, la salida se llama even, acuérdense. Y entonces decimos even recibe not de odd. Entonces esto ya lo hicimos de antemano. Even recibe not de odd. Ahí está. Y el resto lo vamos a describir con process. Ya no tenemos con puertas ni nada de eso. Fíjense. Aquí hay un process y aquí hay un for. Noten, es un programa. Es un programa. Así que el resto va a quedar descrito con un programa. Así que la cantidad de compuertas que se ponga aquí va a depender de nuestro sintetizador. El sintetizador qué cosa entendió. ¿De acuerdo? Lo que haya entendido es lo que él va a poner aquí. Nosotros se lo vamos a tratar de decir de la manera más clara posible usando este programa. Entonces aquí está nuestra sintaxis behavioral, nuestra descripción behavioral, nuestra semántica secuencial, ¿no? Entonces decimos, el process depende de A. Entonces al decirle
la lista es sensible a A, se llama lista de sensitividad. Entonces el proceso es sensible a A, quiere decir que A funciona como su entrada, como la entrada del circuito. Eso es lo que estamos haciendo aquí. El proceso depende de A. Y adentro usamos una variable a la que llamamos temporal, temp. Una variable temp. ¿Qué tipo es? Es stdlogic. Fíjense que los tipos son independientes del objeto, ¿no? Puede ser variable o puede ser signal. Aquí hay un signal, aquí hay una variable, pero tienen el mismo tipo. stdlogic y stdlogic son el mismo tipo. Nada más que un objeto es signal, sirve para modelar alambre, y variable no necesariamente modela alambre. Es una variable que puede o no puede modelar alambre. Entonces ahí está nuestra variable temporal. ¿Cómo la vamos a usar? Decimos, empezamos nuestro proceso begin y empezamos diciendo temp vale 0 y hacemos un for. Fíjense la sintaxis del for. Como que VHDL tiene esa característica de que tiene muchas palabras. Tiene muchas palabras, ¿no? Entonces fíjense la sintaxis para un for. Debemos decir, este es nuestro contador desde i, que va desde 2 hasta 0, hacemos un lazo, entonces se escribe casi todo, ¿no? For i in 2 down to 0 loop. Entonces esa es, y end loop al final. Entonces esa es la sintaxis de un for. Entonces fíjense que como es el contador del for, no se tiene que declarar como variable ni como nada. Todos los que son nuestros contadores en un loop, en un for, no se declaran. Nada más así se pueden usar. Entonces ahí está, for i in 2 down to 0. Vamos a hacer un recorrido desde 2 hasta 0. Vamos a recorrer a desde 2 hasta 0. Y entonces asignamos temp recibe a temp XOR a i. Entonces vamos a hacer la XOR entre el iésimo elemento de A con la variable temporal temp, que nos va a servir para ir almacenando el resultado. Digamos, le vamos a hacer en la primera iteración A0 con 0. Después en la segunda iteración, es A2 con 0 en la primera iteración. En la segunda iteración A1 con lo que haya resultado temp, porque se le asignó otra vez a temp. Y en la tercera iteración lo que haya resultado con A0. Y ya lo que estamos haciendo entonces es tratar de describir algo así, que le vamos a hacer A2, aquí A2 XOR con 0. El XOR con 0 va a dar como resultado el puro A2, ¿no? A2 XOR con 0 si A2 es 0, entonces resulta 1. Si A2 es 1, entonces resulta... No, si A2 es 0, resulta 0. Y si A2 es 1, resulta 1. Entonces es neutro. Es neutro. Entonces A2 con 0 en la primera iteración. Y en la segunda iteración, lo que resulte aquí, le vamos a hacer XOR con A1. Con A1. Y en la tercera iteración, lo que resulte, le vamos a hacer XOR con A0. Con A0. Y ya termina el loop. Entonces estamos yendo en un loop desde 2 hasta 0, haciendo iteración. Y esto nos va a servir como temp. Para eso usamos la variable temp, para ir almacenando el resultado. El sintetizador es el que va a decidir si pone una memoria para ir guardando o si pone esto como alambres. Pero nosotros lo que hicimos fue darle una descripción de lo que nosotros queremos. Queremos aquí una XOR entre las 3 entradas de A. Entonces lo que hicimos fue hacer este proceso, hacer este pedazo para describir behavioral, para hacer una descripción por comportamiento de una serie de XORs conectados en esta manera. Entonces, para eso hicimos esto, para describir de esa manera una interconexión de XOR. A ver si la entiende nuestro sintetizador. Entonces, y al final de cuentas, ya que terminamos esto, pues ya ahí termina el proceso, porque este es el pedazo de circuito que nos falta. Entonces, ¿cómo va a resultar ese circuito? Depende de nuestro sintetizador. Usualmente esta descripción es muy plana, es muy clara, y entonces el sintetizador la va a entender. Es usual, cualquier sintetizador podría entender esa descripción. Sin embargo, pues no estamos exentos, depende del sintetizador. Entonces una descripción behavioral depende del sintetizador y depende de qué tan claros fuimos nosotros al hacer esa descripción.
Entonces, como regla, hay una regla básica que seguimos en el diseño de sistemas digitales, que es, si tú la entiendes claramente a lo que hiciste y sabes qué implementarías, puedes esperar que el software te vaya a entender, el sintetizador te vaya a entender. Pero si tú no le entiendes muy bien y te haces bolas al hacer este algoritmo y no le entiendes muy bien qué cosa implementarías, no esperes que el sintetizador te vaya a entender, porque tú como humano tienes más experiencia que una máquina. Entonces, esa es una regla general. Uno lo que debe hacer es una descripción muy plana, muy clara, porque se lo estás describiendo a una máquina que realmente no piensa, solo sigue algoritmos. Entonces, pues esta es la descripción. Entonces nosotros podemos describir nuestro dibujo así. Decimos, aquí nosotros fuimos claros y pusimos que even recibe not de odd. Y fuimos claros en decir que odd es un alambre. Esto quedó escrito aquí. Aquí arriba, odd es un alambre. Aquí, en signal, odd es un alambre, es un signal. Y aquí fuimos muy claros al decir que even recibe not de odd. Entonces esto fue muy claro. Aquí está. Pero la otra parte del circuito, pues realmente fue un programita. Así que esto de aquí, ¿qué cosa se va a implementar? Depende del sintetizador. ¿De acuerdo? Puede ser que el sintetizador pues haga eso mismo que hicimos aquí. Esto de aquí. Puede ser que lo haga. Sin embargo, pues esa es la característica, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a hacer otra descripción en el siguiente video, ¿de acuerdo? Porque no quiero calentar mucho. A ver, voy a revisar. Calentar mucho. Sí, nada más falta esta lámina. Nada más falta esta lámina. Bueno, mejor termino aquí. Termino aquí, revisamos en la otra porque se está poniendo caliente y luego se traba y el video se echa a perder. Así que termino el video aquí. Vamos a ver el otro ejemplo en el siguiente.